Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en el canal La Matemática es Fácil con este video sobre algunos conceptos que aparecen en álgebra abstracta que son bastante importantes. Entre ellos el concepto de homomorfismo, grupo cociente y el famoso resultado del teorema del homomorfismo. Es de hecho un teorema que no solamente aparece para grupos, sino aparece para otras estructuras algebraicas. La demostración y la estructura del teorema es muy parecida en todos los casos, así que por favor presten atención. Y les recomiendo que le echen un ojo al video que está por acá en el canal del teorema de Lagrange, el video más visto en el canal, porque algunas de las cosas que trataremos están ahí bien explicadas con más detalle que lo haremos en esta oportunidad. Entonces vamos a comenzar de una vez con el tema. Lo primero que vamos a estudiar es la idea de homomorfismo entre dos grupos G y G'. La operación de los grupos la denotaremos usualmente de manera multiplicativa y lo que es importante es esta relación que tenemos acá. Bueno, tenemos phi de G en G' y el phi respeta, así dicen los franceses, las operaciones de los grupos G y G'. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que está acá en esta relación. Phi del producto de X con Y, este producto está hecho en G, en el grupo inicial, y se transforma en phi de X por phi de Y, y aquí el producto es en G'. Entonces hay esa compatibilidad, ese respeto de las operaciones. El primer ejemplo de un homomorfismo lo descubrió Neper. Por supuesto no estaba pensando ni en homomorfismo, ni en grupo, ni en nada que se le parezca, pero sí quería que productos se transformaran en sumas, y la gran herramienta para eso es el concepto de logaritmo. Pues entonces, si yo tomo aquí, ¿quién es este R más asterisco? Es el grupo de los reales estrictamente positivos sin el cero con relación a la multiplicación, y este R es los reales aditivos con la suma. Pues entonces, la propiedad esta del logaritmo me dice que phi precisamente es un homomorfismo entre esas dos estructuras. Un ejemplo importante. Aquí vamos a un ejemplo también del álgebra lineal más que abstracta, que es las matrices. Yo voy a tomar 2 por 2 para que ustedes se imaginen algo concreto, pero son de hecho las matrices n por n con entradas reales que son invertibles. ¿Qué significa invertible? Bueno, sabemos que la condición es que su determinante no sea cero. En ese caso, las matrices, se puede conseguir una matriz inversa cuyo producto con la matriz inicial es la matriz identidad. Entonces yo les pongo como ejercicio demostrar que precisamente eso es un grupo, y lo que me interesa acá es el concepto de homomorfismo. Entonces yo tomo G, todas esas matrices invertibles 2 por 2, aquí tomo los reales sin el cero con relación a la operación de multiplicación, siempre que decir qué operaciones estamos tomando en los grupos considerados, y la operación o la propiedad importante de los determinantes, que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. Eso también es de bachillerato, así como el logaritmo. Entonces, eso indica que esta phi, definida de esta manera, es un homomorfismo entre los grupos que tenemos acá, G y R asterisco. Ok. Este otro ejemplo, bueno, léanlo, los enteros módulo n y z, y bueno, a cada z de acá le asocio su clase de equivalencia, y la forma como uno define la suma en las clases de equivalencia indican que de nuevo hay un homomorfismo. Entonces, yo creo que eso lo hice bien en el video de Lagrange, y para movernos rápido no voy a entrar ahí en los detalles. Ok, entonces vamos con algunos conceptos y resultados de homomorfismo. En primer lugar, asociado a cada homomorfismo hay un conjunto importante que es un subconjunto de G. Es lo que se llama el núcleo del homomorfismo. Se denota Ker de phi. Entonces, kernel, Ker, y creo que esa palabra es alemana, significa núcleo. Entonces son todos aquellos elementos de G que van en E', donde E' es el elemento neutro de G'. Perdonen acá, faltó la prima acá. Entonces, son los elementos que se transforman de alguna manera en el elemento neutro del grupo de llegada. El grupo de llegada siempre habla del grupo de partida G, grupo de llegada G'. Entonces, bueno, eso no es vacío. ¿Cómo sabemos que no es vacío? Que hay algún elemento, ¿por qué no? Porque la identidad
se transforma en la identidad. Es esta cuentica que está hecha acá, ustedes pueden verificarla, y entonces el kernel nunca es vacío, siempre contiene por lo menos el elemento neutro, pero aún más, podemos decir aún más. Disculpen que se adelantó esto acá. Se tiene que, un poquito más para atrás todavía, se tiene este resultado que el núcleo de phi siempre es un subgrupo de G. Entonces yo no voy a hacer la demostración, no la voy a hacer en el video. Aquí está escrita con cuidado, chequenla ustedes, es bastante directa, se basa en probar que si yo tengo dos elementos del núcleo, entonces x y a la menos 1, eso pertenece también al núcleo. Eso es esta condición es una condición que resume la propiedad de ser subgrupo, y yo no voy a tampoco entrar a probarla, pero ustedes vean los detalles que están acá. Lo que me interesa es llegar un poco más adelante para el concepto central, que es el teorema del homomorfismo. Entonces ahí les dejo esa demostración, échenle una lectura. Lo que sí, vamos a dar algunos ejemplos. Siempre le digo a mis estudiantes, si ustedes dan un concepto, entonces deben dar ejemplos del mismo. Entonces vamos a ver algunos núcleos. Si yo tomo phi como la función logaritmo, ¿verdad? Definida de nuevo, esto ya explicamos qué grupos eran estos de acá. Entonces, si yo busco su núcleo, yo tengo que buscar cuando phi de x se hace 0, porque aquí R lo estoy tomando como un grupo aditivo. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación, logaritmo de x es igual a 0, y todos recordamos de bachillerato que el único elemento cuyo logaritmo es 0 es el x igual a 1 en los reales, pues cuando trabajamos en los reales. Entonces, fíjense que en este caso el núcleo es solamente un elemento, y es el elemento identidad, que siempre tiene que estar ahí, como ya vimos atrás. El segundo ejemplo, si yo tomo las matrices 2×2, ¿verdad? Invertibles, con entradas reales, entonces, ¿cuál es el núcleo? Bueno, como estoy tomando como grupo de llegada los reales con la operación de multiplicación, van a ser las matrices cuyo determinante es 1. Son todas las matrices de determinante 1. Es importante ese grupo, eso es un grupo importante del álgebra lineal. Los estudiantes que avancen en sus estudios van a ver que lo que les digo es cierto. Entonces, aquí el grupo no es trivial como este, que era un solo elemento. Aquí es un montón de matrices que tienen la propiedad común de cuyo determinante es siempre 1. Entonces vamos a otro ejemplito más, con los tres ejemplos de homomorfismo que establecimos antes. Si yo tomo de z en z sub n, la aplicación, ¿verdad? La proyección que a cada z de acá, de z de los enteros, le hago asociar su clase, o sea, aquí está n, va en su clase. Entonces, el núcleo son todos los múltiplos de n, porque son precisamente los elementos que van a estar en la clase 0. Acuérdense que lo que es la clase de 0, o la clase 0, es los múltiplos de n en este grupo z sub n. Entonces, ahí hay que recordar cómo se define el grupo, etcétera, pero no lo voy a hacer. Vean el video de Lagrange, que ahí está. Dentro de los posibles subgrupos de G, hay unos subgrupos distinguidos, que son los subgrupos normales. Vamos a ver el concepto. El concepto está asociado al concepto de homomorfismos interiores. Vamos a ver que esta phi, si yo defino phi fijando un x sub 0 perteneciente a G de esta manera, se puede chequear rápidamente que eso es un homomorfismo. Claro, si el grupo es conmutativo, este phi es sencillamente la identidad, porque yo puedo cambiar el orden aquí de las cosas, y el x0 se anularía con el x0 menos 1, y me quedaría el elemento neutro, y me quedaría sencillamente el y pero en el caso de que el grupo G no sea conmutativo, estos homomorfismos no son triviales y se llaman los homomorfismos interiores. Bueno, si un subgrupo tiene la propiedad de que se queda invariante bajo cualquier homomorfismo interior, aquí está lo que significa eso, o sea, x sub 0 por h multiplicado por x sub 0 a menos 1, eso es igual a h, se denomina subgrupo normal. Es un concepto importante. Vamos a ver un ejemplito aquí sencillo, ¿verdad? El núcleo siempre es un subgrupo normal, eso está demostrado aquí, yo no lo voy a hacer,
Pero estos grupos normales tienen importancia tanto en la parte esta que estamos viendo del grupo cociente como en la teoría de resolución de ecuaciones algebraicas, teoría que creó el matemático francés Évariste Galois. Entonces, vamos a seguir avanzando. Yo les digo aquí que revisen nuestro video, ¿verdad? Yo se los estoy advirtiendo sobre el teorema de Lagrange y ahí van a ver cómo se construye lo que es el espacio cociente. Está hecho con bastante detalle, pero en principio yo tomo mi subgrupo de G y ese subgrupo induce una relación de equivalencia que va a ser una partición en clases de equivalencia dada por X equivalente con Y, si solo si XY a la menos 1 es igual a un B y ese B pertenece a H, o sea, el elemento tiene que ser un elemento de H. Es como parecido a la relación de equivalencia módulo N. Uno puede pensar que es exactamente la misma cosa, que eso es un ejemplo de esto que estamos dando acá. Eso se puede hacer con cualquier grupo. Lo importante cuando uno trabaja con subgrupos normales es que ese espacio cociente que se forma es a su vez un grupo. Eso es lo notable de los subgrupos normales o subgrupos distinguidos, como también aparecen en algunos libros de álgebra. Entonces, aquí está explicado por qué. Y entonces el conjunto cociente es un grupo, y lo pongo con admiración. Entonces, el grupo cociente y es el grupo que va a tener relación fundamental con lo que vamos a hacer del teorema del homomorfismo que ya estamos llegando. Hay otro subgrupo que juega un papel en lo que vamos a discutir, que es lo que se llama el subgrupo imagen. Si yo tengo un homomorfismo, ¿verdad?, entre G y G', si yo tomo la imagen de G por phi, eso es un subgrupo de G'. Aquí está hecho con cuidado la cuenta. Revísenla, por favor. Pongo un ejemplo que es bastante importante en álgebra lineal. Cuando yo tomo los espacios vectoriales, ¿verdad? Sus homomorfismos son transformaciones lineales, ¿verdad? Y entonces una transformación lineal lleva siempre subespacios vectoriales en otros subespacios vectoriales. Entonces eso es un ejemplo de esta idea de subgrupo imagen, pues entonces que viene del álgebra lineal. Recuerden, cualquier definición hay que dar un ejemplo. Muy bien. Entonces ahorita fíjense, supongamos que tenemos dos grupos G y G' y un homomorfismo que va de G en G'. Ya nos estamos aproximando a nuestro teorema. Si este homomorfismo es inyectivo, bueno, la condición necesaria y suficiente para que eso ocurra es que su núcleo sea trivial, que sea solamente el E. Aquí está la demostración hecha. Yo no voy a hacer énfasis en la demostración. Mi idea del video es compartir con ustedes estas cosas, pero esto se puede leer rápidamente y es bastante rutinaria la comprobación. O sea, lo importante es la condición. Que para que algo sea inyectivo, su núcleo tiene que ser solamente E. Entonces, si yo tengo un homomorfismo inyectivo, su núcleo es trivial y entonces su espacio, el grupo cociente se reduce también por el kernel. Ya vimos que el kernel es un subgrupo normal, se reduce al grupo completo. Pues entonces, si además ocurre que el homomorfismo es sobreyectivo, va a ser lo que llamamos un isomorfismo. Eso es un concepto importante en matemática porque dos estructuras o dos grupos se denominan isomorfos cuando de hecho son la misma cosa. A lo mejor estamos nombrando en un lado una cosa, son unos objetos, en otro lado son otros, pero desde el punto de vista abstracto del álgebra, ellas son exactamente la misma estructura. Si fuera a hacer una tabla de multiplicación, hay una tabla donde uno no puede distinguir un grupo del otro. Es una forma de verlo. Entonces, en el caso de que no sea biyectivo, cuando es biyectivo, G y G' son la misma cosa. Pero cuando no es biyectivo, es donde vamos a desembocar en nuestro famoso teorema del homomorfismo. Entonces vamos a seguir. Fui para atrás. Esta es la lámina que quería ver. Aquí está el teorema del homomorfismo. Está el enunciado. Si yo tengo un homomorfismo entre grupos
G y G', supóngase que llaman su núcleo N, vamos a llamarlo N para simplificar un poco la notación. Entonces, bueno, ya vimos que N es un subgrupo normal. Aquí debe haber puesto subgrupo. La proyección que va de G en G' es un homomorfismo. Eso es sencillamente por la manera como uno define la estructura o la operación en el grupo cociente. Vean eso que está atrás y véanlo también en el teorema de Lagrange. Entonces, lo importante es que esa proyección es un homomorfismo. Y la tercera cosa es que hay un isomorfismo phi barra entre G cociente, entre el grupo cociente y el subgrupo imagen. O sea, el isomorfismo no es entre G y su imagen. Hay que tomar como una especie de reducción por el grupo cociente, pero G módulo ese grupo cociente es exactamente la misma cosa que la imagen de G. Entonces, en particular, fíjense en una observación sencilla que ya creo que está en la lámina anterior, en el caso de que phi sea inyectivo, G es isomorfo a phi de G, no a G', porque no necesariamente es sobreyectiva la aplicación. Entonces voy a pasar, antes de ponerme a discutir un poco la demostración, a la lámina que está aquí. Entonces este es el diagrama que tenemos. O sea, tenemos G a G' mediante phi. Aquí tenemos la proyección y a veces en álgebra se dice que hay una transformación, que es lo que estoy llamando yo phi sostenido, que hace que este diagrama conmute. Eso es una cosa que ustedes van a ver en muchos libros de álgebra abstracta, pero lo que significa es que hay un isomorfismo entre el cociente y la imagen, de hecho, y la imagen. Ok, muy bien, entonces vamos a pasar para atrás. Entonces, bueno, ya vimos nosotros que el kernel es normal, eso está hecho en una de las láminas anteriores, o sea que ya tenemos la demostración de 1, luego 1 es cierta. También vimos antes que G módulo, la relación esta de equivalencia, el grupo cociente es un grupo. Eso también véanlo, chequenlo ustedes porque yo pasé por encima de eso rápidamente. Entonces, los elementos de la clase las clases de equivalencia, pues son sencillamente agarrar los elementos de G y tomar su clase de equivalencia. Y por supuesto, eso es la proyección, eso es una proyección que tomo un elemento de acá y lo mando en el espacio cociente como su clase. Y eso es un homomorfismo, ya eso lo hicimos también arriba. Entonces falta 3. Es la única cosa que no hemos discutido ya en la presentación. Entonces, bueno, eso también es sencillo. Entonces, fíjense, yo quisiera definir una aplicación que va de las clases en G'. Entonces, no hay mucho que hacer. O sea, yo tomo phi sostenido de una clase. ¿En qué lo mando? Bueno, sencillamente en phi del X de un representante de la clase. Entonces, por supuesto, ¿cuál es la cuestión que siempre va a aparecer en este tipo de demostraciones? Que hay que ver que esa definición es correcta, que eso está bien definido. Entonces, si yo tomo dos cosas que están en la clase, hay que ver que esta phi de X es igual al phi de Y. Y eso está verificado acá. XY a la menos 1 es igual a B, ese B pertenece a N. Luego su imagen, como está B en N, su imagen tiene que ser el elemento neutro de G', y entonces, pero esto es un homomorfismo, entonces esto me queda phi de X por phi Y a la menos 1, y pasando este señor, bueno, multiplicando por phi de Y, sería lo correcto en este caso, a la derecha, por ambos lados, me queda phi de X igual a phi de Y, entonces la aplicación está definida. Claramente esa aplicación es sobreyectiva, porque si yo tomo cualquier cosa en phi de G, hay un elemento que va de la clase de acá, tomo la clase de X, pues, y lo mando por phi en phi de X, entonces es una aplicación sobreyectiva sobre la imagen, pues, sobre la imagen phi de G, y además, bueno, aquí está la cuentica bien hecha, con cuidado, chequeen ustedes paso a paso, es un buen ejercicio chequear eso, que esta cuestión es un homomorfismo. Su núcleo es trivial porque solamente puede, la condición esta que phi de X sea igual a E', me implica que X pertenece a N y N es la clase neutra, el elemento neutro en el grupo cociente. Entonces ya vimos un teorema atrás que nos decía que un homomorfismo era inyectivo si solo si su núcleo era trivial, y eso es precisamente lo que chequeamos aquí en esta parte. Entonces hemos probado que esa aplicación phi sostenido que va de aquí
en phi de g es un isomorfismo, y con eso probamos 3 y con ello el teorema del homomorfismo. Bueno, espero que estas ideas, me quedó un video largo como de 20 minutos, vamos a tratar de hacer las cosas mejor en otra oportunidad para que no se aburran tanto con las explicaciones, omití cosas, vean la presentación con cuidado y como siempre les invito a suscribirse al canal y hasta una nueva oportunidad.